A partir de este momento, el doctor Antonio Las Heras lo invita a un viaje al cosmos y sus enigmas. Un programa del doctor Antonio Las Heras. Lo pueden seguir a través de su página. Hasta aquí, usted acompañó al doctor Antonio Las Heras en un viaje a través del cosmos y sus enigmas. Buenas tardes. Ya antes de empezar el programa aquí con la gente de técnica, ya estamos discutiendo los temas que vamos a discutir ahora en el cosmos y sus enigmas. Porque cuando hablamos, claro, el título del programa, nuestro segundo programa de este ciclo, estamos todos los viernes acá en Radio Soberana de 17 a 18. Y hemos tenido mucha repercusión. Traigo respuestas para las preguntas que nos hicieron la semana pasada. Pero les decía, claro, cuando nosotros titulamos el cosmos y sus enigmas, más de uno ha pensado que íbamos a hablar de las lejanas galaxias. No, el cosmos es todo. Y usamos la palabra cosmos y no universo porque cosmos implica orden, es lo contrario del caos. Y estamos señalando eso, que el cosmos se maneja de acuerdo a un orden. Después nos preguntaremos quiénes generaron o qué generó ese orden, esas leyes universales. Pero, como les dije, traje acá anotado para responder unas cuantas preguntas que se responden con un tema. Muchos que nos han dicho, pero doctor Las Heras, usted estaba hablando la semana pasada de que ahora estamos visitando el cosmos, que hay proyectos para volver con naves tripuladas a la Luna y hacer por primera vez lugares donde los humanos pueden estar durante meses en la Luna haciendo investigaciones, exploraciones. Entonces, a todo esto, la cuestión que ustedes me manifestaban era qué velocidad que tiene la vida humana hoy. ¿Quién lo hubiera pensado? De una u otra manera, ese quién lo hubiera pensado lo encontré en muchas de los mensajes que nos llegaron al programa. Y me quedé reflexionando, dije, tengo que responder sobre esto. Porque la pregunta ¿quién lo hubiera pensado? Tiene respuesta. No es cierto que ninguna persona había pensado que después del año 2000 iban a pasar las cosas que estamos viviendo. Allá por 1979, un informe de una empresa que es un think tank de investigación, un lugar donde se reúne gente para pensar, un tanque de pensamiento, para pensar qué está pasando, qué va a ocurrir con esto, la evolución de la humanidad. La Rand Corporation en 1979 publicó un trabajo, estoy hablando de la época que no había ni internet, publicó un trabajo que se difundió, estuvo al alcance de cualquiera, yo lo conocí estando como alumno en la universidad, y ese trabajo decía que después del año 2000, 1979, que después del año 2000, la gente normal, común, el pueblo, no iba a poder seguir la tradición de sus padres y abuelos que habían ingresado a una empresa, habían hecho carrera dentro de esa empresa y se habían jubilado dentro de esa empresa. La Rand Corporation en 1979 da ese informe diciendo, bueno, eso después del año 2000 no va a ser posible. Promedio cada 5 años la gente va a tener que cambiar, no solo, fíjense, no solo de empresa o lugar donde trabaja, sino inclusive de actividad.
puede ocurrir que alguien que se graduó de ingeniero agrónomo 10 años después esté trabajando de físico nuclear. Claro, uno leía eso y decía, si esto pasa alguna vez, pero lo verán nuestros hijos, nuestros nietos. Y esta gente en 1979 decía que en el año 2000 iba a pasar esto. Bueno, está pasando. Está pasando. Pues todo circula a gran velocidad. Y lo que servía hasta hace un tiempo, hoy ya no sirve. A tal punto, y ahora vuelvo a la actualidad, que hay una serie de trabajos que se están publicando donde se hace un estudio psicosocial de algo que antes era impensable. Cosas que nuestros padres, nuestros familiares nos dejaban a nosotros dejamos a nuestros hijos. Bueno, yo esto lo podés seguir usando vos, un aparato, una herramienta, un instrumento. Bueno, eso hoy ya es impensable, salvo que usted lo quiera regalar como adorno. Una computadora que era primera generación, lo más moderno que había, hace 7, 8, 9 años, hoy usted quiere ponerle una serie de información de más, el técnico dice no se puede, hay que cambiar el disco rígido, no tiene contenido. ¿Qué hago? Y cómprese otro. El celular. Y no estamos hablando de cómprese otro porque queda más lindo, no, porque ese ya no sirve. Entonces, esto implica una nueva cultura del descarte. Es verdad, hay muchas investigaciones sobre esto, muchos que están publicando sobre esto, haciendo estudios, pero lo que digo es que es algo nuevo en la historia de la humanidad. En la historia de la humanidad, desde la caverna para aquí, siempre era, bueno, guardar para que la próxima generación tenga esto que va a servir, yo ya no lo uso, pero le sirve a los demás. No sirve. Hay una cultura del descarte. Usted guarda eso por si dentro de unos años lo necesito. Dentro de unos años eso es una antiguaya, no le sirve para nada, nadie lo necesita. Esto es nuevo. En toda la historia de la humanidad no sucedió. Pero esos informes, como el de la Rand Corporation de 1979, ya decían esto. Usted va a tener que seguir cambiando, modificando, estudiando cosas nuevas. En 1970, 9 años antes de lo que acabo de decir de la Rand Corporation, Alvin Toffler, un filósofo, estudioso, sí, pero sobre todo lo que en aquella época se decía un futurólogo. Un futurólogo no tiene nada que ver con la astrología ni con la adivinación. Hoy ya nadie habla de futurólogo, pero en aquellos años 60, 70, el avance de la carrera espacial, etc., surgió una profesión que era la de futurólogo. Y este Alvin Toffler, que había nacido en 1928, desencarnó en el año 2016, este Alvin Toffler fue uno de los más destacados futurólogos, es decir, una persona que desde el encuadre, la metodología de las ciencias humanísticas, hacía un estudio para determinar si en el futuro la humanidad iba a actuar de una manera o iba a actuar de otra, qué se podía esperar. En ese 1970, Alvin Toffler escribe un libro que se tradujo a todos los idiomas, vendió millones de ejemplares. Alvin Toffler anduvo recorriendo todo el mundo dando conferencias muy bien pagadas, dicho sea de paso, lo cual me parece muy bien, porque la profesión intelectual hay que pagarla. Entonces, cuando nos invitan a dar una conferencia, no olviden decir a nombre de quién hacemos la factura. Bien, conferencia, curso, jornada, lo que fuera, transmisión de conocimiento, es un trabajo, es una profesión. Y Alvin Toffler, en el Shock del Futuro, cita una frase que después se ha dicho que era de él, pero no, él en el libro claramente dice quién es el autor, un autor que no quedó en la historia. Pero lo que nos interesa es qué es lo que dice.
a partir del siglo XXI, el ser humano va a tener que aprender, desaprender y reaprender gran cantidad de veces. Estoy hablando de 1970. Todavía usábamos los teléfonos, lo que se llama teléfonos fijos. En algún lugar habría algo de televisión en color, obviamente. Acuérdense que en 1969, con el primer descenso a la Luna humano, Armstrong y Aldrin, en algunas partes del mundo hubo televisión en color, pero cosas que recién comenzaban. Y en este libro, El Shock del Futuro, que por eso tuvo tanta repercusión, Toffler anuncia todo esto que va a venir. Es más, tanto él como otros futurólogos decían que después del año 2000 uno iba a ver algo muy raro. Iba a ver que la gente iba caminando, hablando sola, pero no porque tuviera una perturbación mental, sino porque iba a ir con algo pequeño agarrado de la mano, que en realidad era un teléfono que le permitía comunicarse a cualquier parte del mundo, pero era una miniatura. Y algunos más avanzados decían que después, y esto es lo que viene, pero ya estaba anunciado ya en los años 70, comienzo de los 80, que eso iba a ir miniaturizándose de tal manera que iba a quedar como una pequeña saliencia aquí en la muñeca de la mano, ahí, cosas que uno iba hablando y parecía que se estaba arrancando el pelo. Bueno, hoy son los auriculares. Los auriculares, entonces uno va en un colectivo, en un tren, lo que ve que la gente está hablando, se ríe, conversa con él y dice, ¿pero qué pasa? Bueno, oye por esos auriculares, contesta porque tiene el pequeño micrófono incorporado. Pero todo eso, mucho antes de que aparecieran los primeros enormes teléfonos portátiles, ya había sido imaginado por Alvin Toffler, por otros futurólogos. Entonces, cuando decimos, ¡qué barbaridad el mundo que vino! ¿Quién lo hubiera imaginado? No, en todo caso, podemos decir que los que así lo hayan hecho, qué pena que no leyeron, no se informaron, pero había absoluto criterio de que lo que venía era esto. Y entonces ahora me dirán ustedes, bueno, doctor Laceras, ¿y qué es lo que viene según los estudios? Y lo primero que viene es eso, que hay que entender que cada vez va a ser más rápido el aprender, desaprender y reaprender. Aprender, desaprender y reaprender. En todos los órdenes. Yo hablo con algunos médicos ya retirados, gente de 75, 80, 85 años de edad cronológica, y que me dicen, desde que me gradué hasta que me retiré, bueno, iba una vez al año, o dos o tres, una vez cada 2 o 3 años al congreso de mi especialidad, había algún curso de actualización, los seminarios, los ateneos, pero nada más. Hoy en día, cualquier médico, según su especialidad, prácticamente todos los meses tiene que estar haciendo un curso de actualización, porque lo que le enseñaron hace 3 meses ya está superado. Aprender, desaprender y reaprender. Y esto va por más, obviamente, va por más, va a seguir ocurriendo. Pero por eso también hay que estar con una alerta. Otra de las cosas que decía Alvin Toffler era, en El Shock del Futuro, que a partir del año 2000, la cosa no iba a ser que el analfabeto era el que no sabía leer ni escribir. Que leer y escribir todos íbamos a poder. Que el problema iba a ser no ser un analfabeto tecnológico, lo que hoy diríamos un analfabeto del ciberespacio, porque esto dejó de ser un teléfono. Para pasar a ser, además del teléfono celular, para pasar a ser algo con lo que yo me comunico con el banco, me comunico con las redes sociales, hago una videollamada,
una videollamada a costo cero por WhatsApp con alguien que en este momento estoy acá en la Ciudad de Buenos Aires en Radio Soberana y dialogo a costo cero con alguien que estamos haciendo la videollamada y está en Madrid, España, transatlántico. Cuando se escribió todo eso, anunciando lo que iba a venir, había que hacer una llamada de larga distancia por el teléfono fijo que costaba un dineral. Era para los ricos eso. Así que se aceleran los tiempos. A las preguntas que ustedes me hacían, se aceleran los tiempos, se aceleran y cada vez más hay que estar alerta precisamente para no ser un analfabeto del ciberespacio. Hay que estar alfabetizado. Da miedito, obviamente, para los que ya tenemos cierta edad cronológica, pero hay que meterse en ese desafío. Y la gente que está en el campo científico también, porque hay cambios, modificaciones notables. Ahora vamos a ir a eso. Pero antes de ir a eso, les recuerdo varias cosas. He estado oyendo que llegan mensajes muy bien. Sus preguntas, sus participaciones acá en el programa, los comentarios, lo hacen directamente a mi WhatsApp, que es 11 49 49 28 50. 11 49 49 28 50. Mi página web, donde van a encontrar todas las formas de comunicarse conmigo, las redes sociales, los libros que hemos publicado, algo vamos a hablar ahora de eso, estos son los más recientes, los cursos que damos a distancia, las investigaciones que estamos haciendo, todo está en mi página web, los invito a visitarla, www.antoniolaseras.com, antoniolaseras.com. Y mañana, sábado, vamos a presentar en la biblioteca de la Asociación de Fomento de Villa Devoto, del barrio de Villa Devoto, acá en la Ciudad de Buenos Aires, mi libro ¿Qué hay detrás de los ovnis? Tema del que hablábamos algo la semana pasada. ¿Qué hay detrás de los ovnis? Esto, mañana sábado, entrega libre y gratuita, 18 horas, en la biblioteca de la Asociación de Fomento de Villa Devoto, que está en la calle Habana 3801, ahí al lado de la estación Devoto del ferrocarril Urquiza. De 18 a 20 vamos a estar ahí, vamos a estar dialogando, contestando preguntas, presentando este libro y reflexionando sobre estos temas, reflexionando, ya que hablamos de ovnis. Y ya que antes hablábamos de la pregunta, ¿quién hubiera dicho? Dentro de ese quién hubiera dicho, ¿cuántos están enterados de que esta semana que hoy concluye, en el Congreso de los Estados Unidos hubo otra reunión de la comisión que investiga, ya no lo llaman ovnis, lo llaman fenómenos aéreos inusuales, para sacar el término objeto que da una idea de algo macizo concreto. Como decíamos la semana pasada, hace ya un par de años largos que el Congreso de los Estados Unidos tiene una comisión con los congresistas donde se invita a estudiosos, investigadores, militares retirados, etcétera, a comentar sus experiencias sobre este tema. Esta semana, y pueden buscarlo porque algunas redes sociales han hecho la transmisión en directo, se hizo otro de estos encuentros, donde los congresistas de Estados Unidos preguntan, interrogan a astrofísicos, como dije, militares retirados, y es muy interesante sobre todo esto de los militares retirados contando. Bueno, yo tenía prohibido hablar de eso, mis superiores me habían dado las órdenes. Yo estoy diciendo militares retirados, pero más de uno de estos que habla es un ex militar, es decir, alguien que tiene la baja. Entonces ya no responde a sus mandos originales. Entonces, con esa libertad, dicen, yo tenía prohibido hablar de esto, de lo otro, pero sí,
era frecuente escuchar hablar de que en tal lugar o en tal depósito se habían guardado objetos aparentemente de vehículos no humanos que se habían encontrado en tal o cual lugar. Fíjense, se está hablando de esto de manera oficial en el Congreso de los Estados Unidos desde hace más de 2 años. Y sin embargo, no está teniendo demasiada difusión, casi nada, los que estamos en el tema. Y después, más de uno nos dice, pero qué raro que los gobiernos no se ocupan. Esto es muy clarito. Y no empezó ayer. Y fíjense, en nada hay que ser ingenuo, pero en esto menos, que el hecho de haber cambiado la terminología de objeto volador no identificado, que implica que estamos hablando de un objeto por fenómeno aéreo inusual, es algo que busca en la población generar una confusión. No estamos diciendo que son objetos, son fenómenos aéreos inusuales. Pero después, cuando van a declarar los testigos, están hablando de objetos aparentemente macizos que reflejan la luz del sol, aviadores civiles y militares que los han visto fotografiados, que el radar rebotaba perfectamente la onda, quiere decir que era un objeto concreto, que se fotografía, que se filma. ¿Qué hacen? Que no se puede explicar su origen, que dentro de nuestra atmósfera hacen giros de 90 grados sin bajar la velocidad, cosa que ningún aparato nuestro puede hacer porque la fricción lo destruye. Y ustedes acá me dirán, pero ¿cómo es posible que esto lo haga? Hay una explicación que se viene dando desde hace décadas, porque eso del ángulo recto sin bajar la velocidad, ya los primeros investigadores lo señalaron, y estoy hablando de 1980 y antes. Porque el aparato extraterrestre tiene un campo de gravedad propio. Entonces, puede hacer ese giro de 90 grados sin bajar la velocidad, porque la fricción no es entre el objeto y la atmósfera, lo cual provocaría la incineración, sino que es entre la atmósfera y el vacío que en torno al objeto genera ese campo gravitatorio propio. No hay fricción. ¿Podemos hacer una pequeña pausa y seguimos? Ahora seguimos. Seguimos en el cosmos y sus enigmas. Un programa del Dr. Antonio Las Heras. Lo pueden seguir a través de su página www.antoniolaseras.com. Estoy agradeciendo los mensajes que nos llegan al 11 49 49 28 50. 11 49 49 28 50. Les agradezco mucho. Es en mi WhatsApp. Claro, más de uno, apenas pude ver, pero son varios que han llegado, pero más de uno lo que está diciendo es, no conocía esto. Bueno, por eso hacemos el cosmos y sus enigmas. Pero para que vean que muchos de los enigmas están acá, nos rodean. Otro tema que quería desarrollar es el siguiente. Frente al tema de la ciencia, de la investigación científica, algo de eso empecé a hablar la semana pasada. Frente al tema de la investigación científica, nosotros tenemos que ser una mente amplia. Yo recuerdo que uno de los grandes historiadores de la ciencia del mundo occidental fue un argentino, hablo del siglo pasado, el ingeniero José Babini. Yo tuve la oportunidad de tomar cursos con el ingeniero José Babini en la Sociedad Científica Argentina.
Babini es una personalidad reconocidísima y además muy didáctico y un tanto irónico. Entonces él nos decía, al empezar la primera clase del curso de Historia de la Ciencia, y estamos hablando sobre todo de lo que se llama ciencias duras, química, física, anatomía, biología, no tanto las ciencias humanísticas, astronomía, astrofísica. Entonces él nos decía, ¿qué piensan ustedes que es la historia de la ciencia? A ver, digan frases, cosas, ¿cómo definirían la historia de la ciencia? Entonces cada uno daba alguna explicación. Y finalmente Babini decía, yo les voy a decir en una sola frase cómo se define la historia de la ciencia. Pues bien, la historia de la ciencia es la historia de la corrección de los errores que permanentemente comete la ciencia. La historia de la ciencia es la historia de la corrección de los errores que permanentemente comete la ciencia. Nos enseñaba el ingeniero José Babini. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque si no, caeríamos en la idea de que lo dice la ciencia Vox Dei, la voz de Dios. ¿Es dogmático? ¿Lo dice así? No. Todos los que hemos estudiado metodología y la investigación científica conocemos que siempre hay correcciones que hacer, siempre hay variables que se escapan. Y por eso lo que durante mucho tiempo se dijo de una manera, un buen día alguien dice, esto no será de otra forma, investiga, es de otra forma, bueno, corregimos todo. Por ejemplo, es muy difícil eludir lo que se llama la variable investigador, observador, la condición humana. Entonces se hace un hallazgo de algo en particular, algo que produce una movilización, un cambio, quiero decir, hemos descubierto esto. Sí, eso es en lo objetivo, pero después la conducta humana de los científicos no deja de ser una conducta humana. Hay un entusiasmo, y entonces esto va por acá, qué bueno, esto explica lo otro, explica aquello, y por ahí no explica tantas cosas. Eso ha ocurrido con la genética, por ejemplo. Y entonces, claro, todo el desarrollo en la segunda mitad del siglo XX y lo que va de estas décadas del siglo XXI, todo el desarrollo sobre genética hizo convencer a muchos hombres de ciencia que en sus escritos, en sus conferencias, en sus clases, transmitieron de que lo que uno heredaba genéticamente y de manera inevitable se iba a manifestar en uno. Los hechos demostraban otra cosa. Los hechos demostraban de que por qué 5 hijos de los mismos padres, sin embargo, tienen evoluciones orgánicas diferentes. Si todo estuviera ya obligatoriamente dispuesto, bueno, entonces voy a tener esto, voy a tener lo otro. Pero no funcionaba así. De esa manera me ha pasado de dialogar con médicos, por ejemplo, que habían tenido un cierto tipo de padecimiento físico, y conversando, tomando un café, me decían, pero qué cosa rara, ¿cómo me puede haber, estoy hablando de 20 años atrás, ¿cómo me puede haber ocurrido esto? Yo hice todo el estudio del árbol genealógico hasta mi tatarabuelo y ninguno tuvo esto. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿De dónde será la genética para que a mí me pase esta perturbación, este padecimiento físico, esta enfermedad? De unos años a esta parte ha surgido algo que me gusta difundir porque no tiene la difusión suficiente, que se ha llamado epigenética. La epigenética es la rama de la ciencia que investiga lo que para algunos era muy evidente,
Por eso hablábamos y hemos hablado siempre, desde por lo menos principios del siglo XX, de las enfermedades psicosomáticas. Nadie habla de enfermedades somatopsíquicas, o sea, ocurren en el cuerpo y después le afectan a la mente, sino de enfermedades psicosomáticas. Porque el cuerpo es el campo de batalla de la mente, cosa que hoy notables médicos contemporáneos dicen efectivamente es así. Entonces, lo genético puede estar ahí, está ahí, para hablarlo aquí en términos como si estuviéramos tomando un café. Lo genético puede ser algo que está, o es algo que está ahí predisponente. Pero si no hay una causa psíquica, psicosocial, por eso epigenética, lo que está alrededor de la persona humana. Y en este caso, lo que actúa sobre el cuerpo. Por ejemplo, el sobreestrés, etc. Hoy se vive de una manera que hay que dar la batalla. Que estoy estresado, que no tengo tiempo. Bueno, ¿y usted piensa que todo eso, que es psíquico, no va a terminar afectando el cuerpo? Con problemas de lo más diversos, gastrointestinal, cardiovascular, etcétera, etcétera. O donde hay una predisposición genética. Bueno, el sistema materialista consumista lleva a eso. Aunque usted esté todo el tiempo pensando detrás de cómo ocupo el tiempo en esto, lo otro, materialista consumista. Además, materialista consumista implica que el sistema lo que busca es que usted esté desconforme todo el tiempo, insatisfecho todo el tiempo. ¿Y cómo voy a resolver esa insatisfacción? Consumiendo. Y para consumir tengo que tener el dinero o ponerme en gastos. Entonces, en la medida que me pongo en gastos, después tengo que pagar esos gastos, que además generan intereses, etcétera, etcétera. Entonces, la mente está puesta en eso, desarmonía cada vez mayor, obviamente afecta al cuerpo. El secreto es dar la batalla contra eso. El secreto es decir, ¿cómo voy a hacer yo para volver a adueñarme de mi tiempo? No puedo decir, no es que no tengo tiempo. Si no tengo tiempo para mí, ¿para qué estoy vivo? Lo repito porque es así de cruel. Si no tengo tiempo para mí, ¿para qué estoy vivo? Si no tengo tiempo para todos los días, un rato para mí, aquello que enseñaba San Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús, de los jesuitas a los cuales pertenece el Papa Francisco. San Ignacio decía, hace varios siglos, un ser humano, él decía, está en el camino de Dios, pero nosotros vamos a decir en el camino de la armonía. Olvídese, esto sirve para un ateo también. Usted está en el camino de Dios cuando usted es capaz de responder dos preguntas. ¿A dónde voy y para qué voy? ¿A dónde voy y para qué voy? A ver si ahí a donde estoy yendo para concretar un deseo positivo en mi vida, o si estoy yendo porque los estímulos externos me están llevando y yo soy una oveja mansita siendo llevada al matadero. ¿Por qué lo normal es que la gente esté infeliz, frustrada? Por esto que le digo, el materialismo consumista. Y hay que dar la batalla, y esa batalla es individual. No, yo me voy a hacer de tiempo para mí. Estoy seguro que alguno me está diciendo en este momento, doctor Lacera, muy fácil decirlo, pero no estoy diciendo que sea fácil. Lo que estoy diciendo es que es simple hacerlo. Hay un viejo refrán, varias veces milenario, de los chinos, que dice,
que cuando se divide bien el tiempo, hay tiempo hasta para perder tiempo. Repito, que cuando se divide bien el tiempo, hay tiempo hasta para perder tiempo. Pero para eso yo primero tengo que tener tiempo para dividir bien mi tiempo. Y hoy en día, gracias sobre todo al celular, donde la culpa no la tiene el celular, sino como la uso yo, por supuesto, pero que están las redes sociales, que me meto en esto y lo otro, a ver qué dice, que este dice tal cosa, que el otro se compró aquello, que el otro está... Entonces estoy como nunca en la historia de la humanidad, como nunca en la historia de la humanidad, estoy recibiendo estímulos externos permanentemente. Los estímulos que nuestros padres podían recibir leyendo el diario a la mañana o a veces a la tarde, una revista de las pocas que salían, la radio, el que tenía televisor, el que iba al cine, veía la publicidad en el cine o en la película veía tal actriz con tal cartera o tal caballero que usaba tal traje, los máximos estímulos que había. Un abuelo nuestro, en toda su vida, no recibió tantos estímulos externos como está recibiendo cualquiera de nosotros hoy en un solo día. En un solo día. Y esos estímulos actúan sobre el psiquismo, sobre la conciencia, engañosamente. Quiero o no quiero, me gusta o no me gusta, son engaños de la conciencia. Repito, quiero o no quiero, me gusta o no me gusta, son engaños de la conciencia. Lo que yo tengo que atender no es que quiero o no quiero, me gusta o no me gusta, porque seguro que viene mediatizado por los estímulos externos. Me tiene que gustar tal camisa, me tiene que gustar tal zapatilla, me tiene que gustar, ahora vienen las vacaciones, ir a tal lado. No. Lo que yo tengo que concentrarme es qué es lo que yo necesito. Necesito lo que yo necesito para concretar mis proyectos positivos de vida. Pero para eso, primero, tengo que tener tiempo para crear mis proyectos. ¿A dónde voy? ¿Para qué voy? De San Ignacio de Loyola. Segundo, tengo que tener tiempo para ver cómo lo logro. Y para eso también tengo que tener confianza en mí mismo. Como enseñaba el único filósofo que tuvo Estados Unidos, que fue Emerson. La confianza en uno mismo es el primer secreto del éxito. La confianza en uno mismo es el primer secreto del éxito. Entonces yo tengo que tener claro que soy capaz de construir mi propia vida. Y eso nos lleva a la idea de destino, de fatalidad, Dios lo quiso. Pero dejemos a Dios, que nos dio libre albedrío, pensamiento racional reflexivo, proactividad, creatividad, nos dio todas las herramientas para hacernos dueños de nuestra propia vida. Dejemos de hacerlo responsable a Dios y hagámonos responsables nosotros. A ver, ¿qué tengo que hacer? La idea de destino, ¿fue la fatalidad? No, no hay fatalidad, ni destino, ni cifra prefijada. El destino es una ecuación matemática. Lo que yo hice más lo que no hice genera mi destino. Si yo no venía hoy aquí a Radio Soberana, bueno, mi destino era que no hacía el programa. Pero yo decidí. Y puedo decidir terminar el programa y me quedo en la radio, me voy a mi estudio, me voy a la Sociedad Argentina de Escritores, me voy a la Sociedad Científica Argentina, me reúno con los amigos, no, me vuelvo a mi casa, me voy a leer. Yo construyo mi propia vida. Y en base a eso van ocurriendo las cosas. Pero para todo esto, vuelvo a insistir, necesitamos tiempo suficiente para uno mismo. Sea para salir a caminar, escuchar buena música, pero todo lo que me invite a tener tiempo para mí, para pensar, para reflexionar. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué es lo que no estoy haciendo y me haría bien? Si estoy estresado, si estoy angustiado, si tengo actitudes depresivas, todo eso tiene una causa que está basada en las decisiones que yo he tomado con mi vida. De vuelta, eso va a tener efectos en mi cuerpo, me va a generar enfermedades, va a tener efectos las decisiones malas que estoy tomando
en lo psicosocial, la epigenética. No es que los genes me condenan a que porque mis antepasados, entonces yo, ya la tabla de Mendel hablaba algo de esto. No. El tema es, ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? ¿Cómo estoy actuando? La gente que me rodea. Ustedes deben haber encontrado gente que permanentemente te está diciendo lo que pasa que a mí no me quieren, a mí el otro me engañó, aquel me traicionó. ¿Y qué les pasa a usted que elige alrededor ese tipo de gente? ¿Qué le pasa a usted? ¿Es alguna persona que no tiene psiquismo adulto, necesita un tutor? Cuando digo esto en general se enoja. Pero es que usted necesita un tutor, porque si usted me dice que la cosa le va mal, porque todos los demás, que este no me quiere, que el otro no me entiende, que el otro no me comprende, bueno, usted está rodeado de gente que le perjudica y usted acepta eso, no dice buenas noches, me voy. Alguien aquí me va a decir, es que no es tan fácil. No, la vida no es fácil, es simple. Y particularmente siempre digo, yo me alejo de las cosas fáciles. Porque lo único fácil que conozco es que después que subiste con mucho esfuerzo a lo alto de una montaña, pisaste mal y muy fácil te vas cayendo. Terminás con 2 costillas rotas, un brazo roto. Los caminos fáciles son siempre en caída. Aléjense de lo fácil. Otra cosa es lo simple. Pero lo simple requiere primero un criterio racional, reflexivo, creatividad. Si esto no me está saliendo, ¿cómo se puede hacer de otra manera? No me enojo y digo que los demás son los culpables. Le estoy dejando unas cuantas reflexiones y pensamientos para este fin de semana, ¿cierto? Bueno, les recuerdo, si les interesa más de todo esto, visiten mi página web, que es www.antoniolaceras.com. antoniolaceras.com. Mi Instagram, que es alaceras1, la de Antonio, las Heras con el número 1. Síganme en Instagram también. Y los que puedan, mañana sábado, 18 horas, nos encontramos en la biblioteca de la Sociedad de Fomento de Villa Devoto, tradicional barrio de la Ciudad de Buenos Aires, 18 horas, entrada libre y gratuita. Vamos a presentar mi libro ¿Qué hay detrás de los ovnis? Nosotros continuamos semana próxima, aquí, por APL Soberana, viernes, 17 horas. Luminoso abrazo, buen fin de semana, luminoso abrazo a todos y cada uno. Hasta aquí, usted acompañó al doctor Antonio Las Heras en un viaje a través del cosmos y sus enigmas. Seguiremos viajando el próximo viernes a partir de las 17 horas.